Zaharova desenmascara la hipocresía de Guterres y la ONU. La reciente controversia entre Rusia y la ONU ha llegado a un punto crítico. María Zaharova lanzó duras críticas contra el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien tildó de hipócrita por mostrar preocupación sobre presuntos soldados norcoreanos en Rusia. Pero, ¿dónde estaban estas preocupaciones cuando Occidente expandía la OTAN hacia el este, un factor que desencadenó la guerra en Ucrania? Esta aparente doble moral en la ONU, expuesta por Zaharova, deja en evidencia un sesgo pro-occidental según Moscú. ¿Es realmente una organización neutral? ¿O actúa como una herramienta de presión contra ciertos países, ignorando sus propios principios cuando se trata de los intereses de Estados Unidos y sus aliados? Zaharova lo tiene muy claro. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La respuesta de María Zaharova a las declaraciones de Antonio Guterres fue una crítica amplia a lo que considera un doble rasero evidente en la ONU. Al expresar preocupación por presuntos soldados norcoreanos en Rusia, Guterres parecía ignorar la larga historia de expansión de la OTAN hacia el este, una acción que, según Rusia, desestabilizó la región y preparó el terreno para la crisis en Ucrania. Zaharova planteó que la expansión de la OTAN se llevó a cabo sin ninguna intervención de la ONU, a pesar de las advertencias de Rusia sobre los riesgos que esta alianza militar representaba para su seguridad. En cambio, Moscú fue ignorado mientras la alianza se acercaba a sus fronteras, lo que finalmente llevó a Rusia a tomar medidas para proteger sus intereses estratégicos. En el contexto de Ucrania, Zaharova señaló que la ONU ha optado por ignorar los intereses rusos, apoyando, en cambio, resoluciones que benefician únicamente a Kiev y sus aliados. Estas resoluciones, aprobadas rápidamente, no han buscado una solución equilibrada, sino que han aumentado la presión sobre Rusia. Para Zaharova, esta actitud demuestra que la ONU ha perdido su vocación mediadora. Según Zaharova, la falta de respuesta de la ONU ante los movimientos de la OTAN muestra la poca disposición de la organización para desafiar a los aliados occidentales, incluso cuando sus acciones amenazan la paz en regiones estratégicas. Esta política de doble moral, como la describió la portavoz rusa, fomenta la desconfianza y plantea la pregunta de si la ONU sigue siendo un actor relevante en la diplomacia mundial. Además, Zaharova cuestionó la consistencia de la ONU en la protección de los derechos humanos. Si bien la ONU critica a Rusia en Ucrania, no aplica el mismo rigor para condenar violaciones cometidas por países aliados de Occidente, como las intervenciones en Medio Oriente, que dejaron miles de víctimas. Esta disparidad, argumenta Zaharova, revela que la ONU se ha convertido en una herramienta de presión selectiva, utilizada en favor de los intereses estadounidenses y europeos. La invasión de Irak es un ejemplo evidente de esta parcialidad. La ONU no detuvo la ofensiva de Estados Unidos a pesar de la falta de pruebas contundentes sobre armas de destrucción masiva. En contraste, Rusia enfrenta sanciones internacionales por su intervención en Ucrania, en una respuesta inmediata y coordinada. Para Zaharova, esta diferencia en el tratamiento de casos similares cuestiona la neutralidad de la ONU. Zaharova también criticó el uso de sanciones como arma política, apoyadas en muchos casos por la ONU, afectando principalmente a las poblaciones civiles. Para ella, este enfoque ha sido particularmente perjudicial para Rusia, donde las sanciones han impactado a los ciudadanos comunes más que al propio gobierno. La portavoz mencionó cómo Guterres parece inclinarse a apoyar narrativas occidentales, amplificando rumores sin pruebas. Este tipo de declaraciones, sin verificación,
contribuyen a una campaña de desinformación, advirtió Zaharova, que tiene como objetivo demonizar a Rusia y socavar sus alianzas internacionales. Zaharova también enfatizó la diferencia en la cobertura mediática de las operaciones de Rusia en Ucrania en comparación con las acciones de la OTAN en otras regiones. Las operaciones rusas reciben condenas rápidas, mientras que las intervenciones occidentales en lugares como Libia y Siria no enfrentan el mismo nivel de escrutinio. Al abordar la colaboración internacional de Rusia, Zaharova subrayó que su país está construyendo alianzas con naciones de Asia y América Latina que comparten una visión multipolar junto con Rusia y China, una potencia comercial gigante. Rusia, afirmó la portavoz, no pretende actuar conforme a los parámetros occidentales, especialmente cuando considera que estos favorecen a solo un grupo de países. En cambio, Moscú busca alternativas a la ONU y otras instituciones donde Occidente ejerce un dominio desproporcionado y encuentra cada vez más apoyo entre países de Asia, África y América Latina, que también desean relaciones equitativas. La portavoz rusa recordó el propósito inicial de la ONU: prevenir conflictos mediante el diálogo y la cooperación. Sin embargo, en su opinión, la organización se ha convertido en un foro donde Occidente impone su agenda, dejando de lado los principios de igualdad y soberanía que originalmente la definían. Zaharova también expresó dudas sobre las verdaderas preocupaciones de Guterres. Afirmó que si la ONU realmente estuviera interesada en la estabilidad de la región, habría trabajado para detener la expansión de la OTAN en lugar de centrarse en rumores sobre soldados norcoreanos. Este sesgo, alegó, tiene como fin evitar el reconocimiento de sus preocupaciones de seguridad. La narrativa de preocupación de Occidente y la ONU, según Zaharova, se utiliza para legitimar sus intereses geopolíticos. Las intervenciones militares y sanciones se justifican en nombre de la democracia y los derechos humanos, aunque realmente están motivadas por fines estratégicos. Esta doble moral, argumentó, ha debilitado la credibilidad de la ONU a nivel mundial. En su discurso, Zaharova subrayó el uso de la narrativa alarmista en Occidente para atacar a Rusia. Las acusaciones sobre soldados norcoreanos en Rusia son un ejemplo de cómo se manipulan las instituciones internacionales para difundir narrativas hostiles. Estas tácticas, advirtió, buscan aislar a Rusia y sembrar desconfianza entre sus aliados. La portavoz rusa también criticó a los medios de comunicación occidentales por su complicidad en esta campaña de desinformación. Al promover una imagen negativa de Rusia, los medios están creando un ambiente hostil que dificulta el entendimiento entre las naciones. Para Zaharova, esta estrategia está diseñada para prolongar el conflicto y evitar cualquier intento de reconciliación. Zaharova también abordó la propuesta de Rusia de promover un orden mundial multipolar. En su visión, este sistema permitiría que todas las naciones, independientemente de su tamaño o poder, tengan influencia en las decisiones globales, en lugar de estar subordinadas a un pequeño grupo de países que controlan la ONU y otras instituciones. A pesar de los intentos de Occidente de aislar a Rusia, Zaharova señaló que su país ha fortalecido sus lazos con naciones que comparten esta visión multipolar. En Asia, América Latina y África, muchos países desean un sistema más equitativo, donde puedan desarrollarse sin injerencias. Esta cooperación es una muestra de rechazo al sistema actual, que considera fallido. En cuanto al papel de la ONU en la resolución de conflictos, Zaharova insistió en que la organización, en lugar de mediar, ha actuado como aliada de Occidente, apoyando políticas para debilitar a Rusia. Esta falta de imparcialidad, advirtió, está minando la capacidad de la ONU para actuar eficazmente en futuras crisis y resolver conflictos de manera pacífica. Zaharova también se refirió a la necesidad de una reforma en la ONU. Según ella,
el organismo necesita recuperar su imparcialidad y su rol de mediador neutral, si aspira a ser relevante en un mundo cambiante. Sugirió que esta reforma debe enfocarse en reducir la influencia desproporcionada de ciertos países y promover una representación más equilibrada. Para la portavoz rusa, las acciones de la ONU han llevado a una profunda desconfianza en su estructura. Muchos países no occidentales, indicó, están reconsiderando su lealtad a una organización que parece estar más interesada en servir a los intereses de Estados Unidos y Europa. Esta desconfianza podría llevar a la creación de nuevas alianzas internacionales fuera del control de Occidente. María Zaharova concluyó su declaración subrayando que Rusia no se dejará intimidar por la ONU ni por los intentos de Occidente de imponerle restricciones o sanciones basadas en argumentos sin fundamento. Según la portavoz, Moscú está dispuesto a explorar todas las alternativas necesarias para proteger sus intereses, independientemente de las amenazas de aislamiento internacional. La portavoz rusa sugirió que Rusia está abierta a dialogar, siempre y cuando el enfoque sea justo y equilibrado. Sin embargo, señaló que la posición de la ONU y de Guterres ha dificultado esta posibilidad. Para Zaharova, los países que realmente valoran la paz deberían reconsiderar su postura y exigir a la ONU un comportamiento verdaderamente imparcial, capaz de generar confianza entre todas las naciones. Por último, Zaharova lanzó una advertencia clara. Si la ONU continúa actuando como un brazo de las políticas de Estados Unidos y sus aliados, muchos países, no solo Rusia, podrían comenzar a buscar nuevas alianzas y organizaciones como el BRICS. Para Zaharova, el tiempo de los monopolios de poder ha terminado y la ONU debe adaptarse o arriesgarse a ser relegada por alternativas más representativas y justas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.